¿Ustedes creen que hay grados de condenación? Yo sí lo creo porque la palabra me lo dice. Amén. Amén. ¿Será que es que unos serán lanzados al lago de fuego y otros no? No, todos van a ir al mismo lugar. Todos. Pero los grados de condenación serán más intensos a unos que a otros. Por eso dice aquí que Juan vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Amén. Amén. Ojo con esto. Los presos ante el juez estarán todos físicamente muertos. Porque dice, vio a los muertos. Los que comparezcan allá están muertos. La palabra muertos en el contexto griego significa separación eterna de Dios. Ya para con Dios están muertos. Amén. Estarán todos físicamente muertos, ya que no habrá ningún ser vivo que pueda haber sobrevivido a la destrucción del universo actual. Los últimos incrédulos habrían perecido al aplastar Dios la rebelión al final del milenio, según Apocalipsis 20 del 8 al 9. Aleluya. Amén. Amén. Los últimos condenados que comparecerán ante el gran tribunal allá del trono blanco son los que murieron en el milenio, según Apocalipsis 20 del 8 al 9. Los últimos cristianos que estén vivos serán trasladados y transformados en sus cuerpos eternos como Enoc, según Génesis 5:24, Elías, según Segunda de Reyes 2:11, y la iglesia arrebatada, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. En este momento se efectúa la resurrección de condenación, según Juan 5:29. La resurrección para vergüenza y confusión perpetua, según Daniel 12:2. La resurrección de injustos, según Hechos 24:15. Quédese bien claro. Oiga bien con esto. Hay dos tribunales. El tribunal donde compareceremos todos los cristianos, que es un tribunal no para castigo, sino para repartición de galardones. Y está el tribunal del gran trono blanco, que es para los inconversos. Ojo con esto. Quédese bien claro. Ningún cristiano fiel y verdadero comparecerá en aquel lugar del gran trono blanco, pues Juan 3:18 y Juan 5:24, mire lo que dice. Juan 3:18. Mire lo que dice Juan 3:18. El que cree en Jesús no será condenado, no comparecerá ante el gran trono blanco. Pero el que no cree ya está condenado. Ese comparecerá ante el gran trono blanco, porque no ha creído en el Hijo en el Hijo único de Dios. Amén. Juan 5:24. Os aseguro que el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Ese no comparecerá en el gran trono blanco y no será condenado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Amén. Amén.
Estoy leyendo en la versión, la palabra de Dios al pueblo de Dios. Amén. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. Entonces, ningún cristiano fiel y verdadero, porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero no son ni fieles ni verdaderos. Aleluya. Amén. Sino que son, como dice el apóstol Pablo, lobos rapaces. Entre ellos están incluidos primordialmente pastores. Y el apóstol Pablo le advirtió a la iglesia enfáticamente en el capítulo 20, verso 28 al 30 del libro de los Hechos, y le dijo: mirad por vosotros y por todo el rebaño, por la iglesia, se está refiriendo a los ministros. Mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispo para apacentar la iglesia, la cual el Señor ganó con su propia sangre. ¿Por qué tiene que estar a la expectativa? Porque yo sé, dijo el apóstol Pablo, que después de mi partida, porque era un hombre celoso, temeroso de Dios, que vivió y predicó la palabra fiel y verdadera sin quitarle ni ponerle, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los que se dicen ser cristianos, pero no son, sino son lobos rapaces. Amén. Amén. Los cuales no perdonarán el rebaño. Amén. Amén. Aleluya. Entonces en aquel lugar no van a comparecer los verdaderos cristianos, fieles. Amén. Amén. Lejos de ser condenados, todos los santos participarán de la primera resurrección. Amén. Amén. Apocalipsis 26. Ya habrán recibido sus recompensas. Apocalipsis 24, Apocalipsis 19, 7 al 9. Y Primera de Corintios 3, 12 al 15. Segunda de Corintios 5, 10. Amén. Ya habrán recibido sus recompensas. Amén. Amén. Las almas muertas están unidas a los cuerpos muertos en una compañía de horror, espanto y desesperación. Vio los muertos, grandes y pequeños, pero ¿cómo haría Juan para ver los muertos, grandes y pequeños, si estaban era en el Hades, en el espíritu solamente, sus almas solamente? Quiere decir que ya ellos habían recibido sus cuerpos, porque los cuerpos de los condenados tendrán que unirse a sus almas que están en el Hades, para luego alma y cuerpo ser lanzado al lago de fuego. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque no podrán ni usted ni yo ir al cielo si no tenemos este cuerpo. Este cuerpo, para poder ir a la presencia de Dios, tendrá que ser transformado en cuerpo glorificado. Recibiremos el cuerpo. Este cuerpo se levantará de las tumbas para encontrarse con el alma y luego entrar con el Señor. Amén. Luego también los condenados, sus cuerpos se tendrán que encontrar con sus almas para entrar al gran trono blanco a ser enjuiciados y luego ser lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Entonces Juan vio, al ver quiere decir que vio sus cuerpos. Amén. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Amén. Las almas muertas están unidas a los cuerpos muertos en una compañía de horror, espanto y desesperación. Yo me imagino cuando lo que Juan vio, por eso él tuvo que haberse estremecido en el espíritu al ver ese horror, al ver eso tan espantoso, al ver toda esa multitud, almas, desde Adán hasta el último del milenio, que murió sin Cristo, allá ante el gran trono blanco, de pie, esperando el momento cada uno de su sentencia para ser lanzado al lago de fuego.
Alabado sea el nombre del Señor. Yo me imagino, hermano, es horroroso. Allá todos temblando. Alabado sea el nombre del Señor. Hombres y mujeres miserables, cuya vida estuvo llena de mezquindad, egoísmo y pecados obscenos, estarán en aquel lugar. Aquellos cuyos propios pecados eran oscuros, desaliñados, perversos, rencorosos, testarudos, serviles al mal, vulgares y depravados, estarán en aquel lugar. El grande estará allí. Amén. ¿Quién es el grande? Por eso habrán, hermanos, mayores castigos para unos. ¿Quiénes son esos grandes? El grande estará allí. Esos grandes son personas que pecaron con poder, con brío y valor y talento. Eran talentosos para cometer con avidez toda clase de maldad. Tenían valor para pecar. Amén. Así como se tiene valor para hacerle infiel a la esposa, como se tiene valor para hacerle infiel al esposo, como se tiene valor para quitarle la vida a otro, para robarle los bienes a otro. Esos son los grandes pecadores. El grande estará allí. Personas que pecaron con poder, con brío y valor y talento. Para mencionar algunos tales como Alejandro, Napoleón, Hitler y Stalin, estarán allí. Personas que se dedicaron a la maldad en gran escala, con el mundo como su escenario, y que al final murieron sin arrepentirse. Porque solamente van a estar en el gran trono blanco allá a ser enjuiciados los que murieron sin arrepentirse. Porque puede vivir una persona aquí en este mundo y haber sido un depravado, un degenerado, haber sido un corrompido, haber sido un criminal. Y si se arrepiente, el Señor le perdona, porque de tal manera amó Dios al criminal, porque de tal manera amó Dios al depravado, al inicuo, a aquel que cometía con avidez toda clase de pecado, porque de tal manera amó Dios a ese tal que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si se arrepintió, alcanza salvación y vida eterna y no tendrá que comparecer ante ese lugar terrible. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, todos, sin excepción, están compareciendo y en rumbo a la condenación. Una horrible compañía, una horrible multitud congregada por primera y última vez. Alabado sea el nombre del Señor. Todos, grandes y pequeños, esto es, los que pecaron en mayor y menor escala, estarán allí. No habrá refugio, no habrá escapatoria. Todos los pecadores, dentro de cuerpos resucitados, apropiados para el castigo, estarán entonces listos para su sentencia al lago de fuego, donde su castigo, a diferencia que en el Hades, durará por siempre. En el Hades, o lo que se llama el infierno, lugar de tormento, es un lugar solamente momentáneo, pero el lago de fuego es por toda la eternidad. Ojo con esto. El Hades es donde están, oiga bien, el Hades es donde están guardados todos los impíos, los pervertidos, los pecadores que murieron sin arrepentimiento, muertos, pendientes de ser sentenciados a la condenación eterna, o sea, al lago de fuego. Allá, en ese lugar que están en este momento de tormento, los que murieron sin Cristo, están, hermano, esperando la sentencia a ser lanzados al lago de fuego, porque ya en este momento ellos son conscientes, porque allá estarán sufriendo, hermanos, sufriendo esos sufrimientos indecibles, conscientes, y ellos ya tienen conocimiento a dónde van a ir a parar después de ese lugar, que será todavía peor que el Hades.
y es el lago de fuego, lo cual las escrituras lo describen, que todavía no está prendido el lago de fuego, según Isaías capítulo 30. Alabado sea el nombre del Señor. Verso 17. Amén. Amén. El lago de fuego todavía no está prendido. ¿Sabe cuándo se prenderá el lago de fuego? Cuando se establezca el gran trono blanco y estén todos allá en pie para recibir la sentencia y luego ser lanzados allá. Pero no sin antes, primero lo estrenará el falso profeta y el anticristo, y luego el tercer ser junto con los demonios es Satanás, que será lanzado a ese lugar. Esos son los primeros que estrenarán el lago de fuego. ¡Qué estreno tan hermoso! Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Aleluya. Los libros fueron abiertos. Apocalipsis 20, del 12, parte B, y versículo 13, parte B. Y los libros fueron abiertos. Amén. Amén. Dejo ahí, versículo 12, parte B. Amén. Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Bien, los libros fueron abiertos. ¿Qué son estos libros? Estos libros contienen el registro de cada pensamiento, palabra y hechos de cada persona no salva. Amén. Amén. Todo se va, Dios lo va apuntando. El accionar de cada persona, aún las palabras que se han mencionado, palabras ociosas, capciosas, pensamientos turbios, todo lo va apuntando Dios, todo lo va apuntando. Y si esa persona no hace el correctivo, no se retracta y se vuelve a Dios de todo corazón a través y mediante a Cristo, esa persona será la que va a estar allá en ese lugar y el libro de esa persona será abierto. Venga, fulanito de tal. ¿Por qué está aquí en este lugar? ¿Usted sabe por qué? Ah, yo no sé. Pues aquí vas a ver. El día tal hiciste esto. ¿Sí o no? Amén. ¿Qué podrá decir esa persona? Pensaste esto, en quitarle la honra a fulano, en quitarle la mujer al prójimo, en hacer esto y aquello. Lo hiciste. Ahí está escrito, con fecha, día, hora, minuto, segundo. Amén. Amén. Aleluya. Dios. Amén. Aquí en los grandes tribunales, llámese la nación que sea, se pueden perder documentos, se pueden extraviar documentos, allá no. Porque a Dios no se le escapa nada, Dios tiene control de todo. Amén. Amén. ¿Y por qué causa Dios escribe todo esto en un libro a cada persona? Cada persona tiene su historial, su registro. Amén. Así como en la actualidad, allá en Bruselas está la computadora llamada La Bestia, de 7 pisos de grande, en donde está el registro de todas las personas a nivel mundial. Allá está mi cédula, allá está mi ADN, allá está mi tipo de sangre, está quién es mi papá, quién es mi mamá, todos. Aún mi nombre está allá y mi huella. Así como está allá en los registros míos en Bruselas, lo cual lo va a manejar el anticristo en el día cuando él se aparezca, que yo en ese tiempo no voy a estar aquí, no me va a encontrar, ni usted tampoco, amados. Amén. Amén. Igualmente, Dios tiene el registro de cada persona para llamarlos a cuenta y darles el pago a cada uno según sus obras. Mire, hijo,
mire hija, vas a ser lanzado al lago de fuego porque tal día, tal año, tal semana, tal hora, tal minuto y tal segundo, hiciste esto, pensaste esto, llevaste a cabo esto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién podrá justificarse? Nadie. Amén. Dios, que es justo, ha guardado registros perfectos, precisos y de gran amplitud de la vida de cada persona. Y serán, oiga lo que dice, y serán juzgados los muertos por las ¿qué? Cosas que están escritas en los libros según sus obras. Tremendo, hermanos. Amén. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Así como en el cielo no entrará ninguna cosa que haga abominación y mentira, al lago de fuego no va a ir personas injustamente. Amén. Allá, hermano, a Dios no se le va a pasar por el... Ni siquiera... No. Me equivoqué. Lancé al lago de fuego a alguien por equivocación. Como ha sucedido aquí en los tribunales, ¿sí o no? Gente pagando prisión, siendo inocentes. Allá no. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Serán juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Apocalipsis 12, parte B. O sea, capítulo 20, versículo 12, parte B. Las obras o hechos de los pecadores se medirán con la norma perfecta y santa de Dios. Amén. La cual Jesús definió en Mateo 5:48. Porque Jesús dijo, sed perfectos porque vuestro Padre es perfecto. Dios no se va a equivocar en la sentencia. Ningún prisionero ante el tribunal de la justicia divina podrá reclamar la perfecta obediencia a las normas de Dios que Él exige. Ninguno puede llegar y decir en aquel entonces, Señor, te equivocas. Yo fui obediente, ahí te equivocaste. Nadie. Eso está establecido en Romanos 3:23, Efesios 2:1. La justicia de Dios, ojo con esto, ¿por qué serán condenados los que mueren sin Cristo? La justicia de Dios exige un pago, ¿sí o no? Por los pecados de cada persona, ¿sí o no? Cada persona que haya pecado exige Dios por su justicia divina, exige que pague. Amén. Ojo con eso. Motivo por el cual Cristo pagó o sufrió ese castigo por la humanidad. Amén. Cristo no solamente se entregó por uno, sino por toda la humanidad. Y en este caso, al Él pagar el precio por la humanidad, los que le aceptaron, quedamos exceptos de ese castigo. Amén. Quedamos exceptos de ese castigo. Ya ese castigo, como cayó sobre Cristo, no nos abarca a nosotros que lo aceptamos como el sustituto nuestro. Amén. Porque Él es el sustituto de la humanidad. Amén. Él, Jesús, es el que te sustituyó. Amén. Él se hizo a un lado y se puso en su lugar. Amén. Amén. Isaías 53, versículos 5 y 6. Gálatas 3:13. Segunda de Corintios 5:21 y Primera de Pedro 2:24.
Pero a los incrédulos, a quienes no se arrepintieron, no se les ha imputado la justicia de Cristo. Amén. Filipenses 3:9. Ojo con esto. Mire, vean. Usted y yo que aceptamos a Jesús, la justicia de Cristo se nos fue aplicada. Amén. Pregunto, ¿usted por qué razón es justo o justa? ¿Por sus propios méritos? Podemos decir enfáticamente no, porque el profeta Isaías lo describió de la siguiente manera: que la justicia suya y la justicia mía es como trapo de menstruación. Eso es lo que significa la palabra trapo de inmundicia en el contexto hebreo. Amén. ¿Qué valor tiene un trapo de menstruación? Una toallita de esa. Nada. Amén. Esas tientas asquerosas. ¿Quién es capaz de guardar en el bolsillo una cosita de esas? Entonces nosotros, hermanos, no somos justificados ante Dios o para con Dios por nuestras justicias, sino por la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Miremos lo que dice Filipenses 3:9. Por eso no podemos andar con cuello erguido. Porque si usted cree que está bien con Dios, mire el no caer. Amén. Filipenses 3:9 dice la palabra: y encontrarme en Él, no en posesión de mi justicia, la que viene de la ley, sino de la que se obtiene por la fe en Cristo, la justicia de Dios que se funda en la fe. Yo soy justificado, usted es justificada delante de Dios cuando llegamos a Cristo, y la sangre de Cristo nos lavó, nos justificó, nos limpió, nos santificó, nos acercó para con Dios, nos justificó. Inmediatamente nosotros, hermano, podemos entrar tranquilamente, confiadamente al trono de la gracia, porque somos justificados a través de la justicia de Cristo. Amén. La justicia de Cristo a todo aquel que le recibió, lo acobijó, lo arropó. Y cuando Dios mira a ese pecador redimido, porque usted y yo seguiremos siendo pecadores, pero ya no pecadores practicantes, sino que somos pecadores redimidos con la sangre de Cristo. Entonces Dios el Padre, cuando te mire a ti y a mí, ya no va a mirar tu justicia, que es como trapo de menstruación, sino que va a mirar es la justicia, o ve la justicia de Cristo que ha sido aplicada a tu vida. ¿Estamos entendiendo? Amén. Al nombre de Cristo damos gloria. Amén. Pero a los incrédulos, a quienes no se les ha imputado la justicia de Cristo, según Filipenses 3:9, pagarán ellos mismos la culpa de violar la ley de Dios con eterna condenación en el lago de fuego, según segunda de Tesalonicenses 1:9. Mire lo que dice segunda de Tesalonicenses 1:9. Al nombre de Cristo damos gloria. Todos estos sufrirán el castigo de una perdición eterna, lejos de la presencia del Señor y de su gloria esplendorosa. Amén. Los que la justicia de Cristo no los acobijó, los que murieron sin arrepentimiento, sin haber aceptado a Cristo, y aún los que murieron siendo escarriados, que vivieron un día la vida en el Evangelio, que un día gustaron del don celestial, pero que no se arrepintieron, no se volvieron a Dios, ellos tendrán que lamentar, esos tendrán un grado de castigo terrible, los escarriados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora ya viene
la repartición de juicios. El juicio de Dios sobre las obras. Amén. El juicio de Dios sobre las obras. Amén. Amén. Por eso usted y yo, amados hermanos, vale la pena que seamos fieles a Dios. Afirmemos nuestros corazones, porque muy pronto será levantado un pueblo que espera a Cristo, que lo encontraremos en las nubes, porque Cristo no vendrá a la tierra por su pueblo, sino que nos esperará, nos encontraremos en las nubes, y allá estaremos con el Señor. De ahí en adelante por siempre entraremos a las bodas del Cordero, no sin antes haber una preparación que se llama el tribunal de Cristo, donde compareceremos usted y yo para ver qué fue lo que hicimos aquí que agradara a Dios. Los que predican, ¿por qué predican? ¿Por ganancias personales o predican porque aman las almas? ¿Predican por mostrarse o porque aman a Dios y tienen el testimonio de Cristo en alto? Alabado sea el nombre del Señor. A Dios sea todo honor y toda gloria, desde ahora y para siempre.